Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Estamos cerca de unas fechas que son recuerdo, conmemoración y también pueden ser algo puntual que ocurre ahora, ¿no? Y estamos hablando de la Pascua. No quiero, aunque nombre, no quiero hablar de la Semana Santa, porque eso es un montaje religioso, pero sí en el aspecto de la importancia de la Pascua o del Pesach judío, que recordemos comenzó en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, después de 420 años de estancia del pueblo de Israel, bueno, de una familia que fue allí a ser protegida por José y que después de esos años estaba siendo esclavizado y tuvo una visitación de Dios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eso fue una profecía, un preaviso de la verdadera Pascua que iba a venir después, ¿no? En realidad, Pesaj es la primera fiesta de Dios que celebra con su pueblo, con Israel, en señal de misericordia, de liberación, ante los gemidos del pueblo de Israel que estaba oprimido, esclavizado y martirizado por Faraón. Pues Dios responde a las súplicas, ¿no? Había profetizado que iban a tener ese martirio y esos sufrimientos por su rebeldía, porque siempre es la misma historia. El pueblo de Israel, orgulloso y amador del mundo del dinero, como es propio de toda naturaleza humana, solamente que en una forma más específica, más, yo diría, más grave, porque al ser un pueblo inteligente por la gracia de Dios y al tener todas las bendiciones, pues resulta que no las valora y se ensoberbece y se ata a las posesiones. Bueno, conclusión, pues Dios decreta lo que es el sacrificio del cordero por cada familia, y que lo coman entero, no puede dejar nada. Simboliza el verbo, la verdad, la palabra no puede ser sí, seleccionada, ¿no? Seleccionada, decir esto sí, esto no, la verdad hay que comerla toda, ¿no? Y entonces, y con la sangre del cordero, pues untar el dintel de la puerta como señal. Y esa es la señal que llevamos los redimidos de la sangre de Cristo en el dintel, en el frontis, en la frente, ¿no? Que Satanás quiere sustituirla por el 666, o sea, pero bueno, o que quiere sustituirla por la sangre de los crímenes, de los sacrificios a Moloch, etc. En cualquier caso, Dios manda que se celebre ese sacrificio por todas las familias, y entonces el ángel de la muerte esa noche pasa y no muere ningún primogénito de Israel, solo los primogénitos de Egipto, que era la última plaga, diríamos, que produjo la liberación del pueblo de Israel, y que Faraón, símbolo del anticristo, de Satanás, pues suelta a los esclavos, ¿no? Y esto es lo que produce el Pesaj experiencial de la sangre de Cristo en nuestra vida, y no perdemos la primogenitura de Dios, es decir, somos herederos con el primogénito, con el unigénito y primogénito después en la familia de Dios que se extiende a través de Jesús, ¿no? Y
y es la fiesta, pues probablemente, no, la fiesta más importante, fundamental. Sin esa fiesta no tiene sentido las otras. Y lo que pasa es que celebrar Pascua, Pesaj, una semana al año no tiene sentido. El verdadero redimido, rescatado, celebra Pesaj todos los días, porque pues recordamos. Sí, y celebras tu libertad, claro, cada día. Cada día celebras tu libertad, tu salvación, la libertad del diablo y de los tiranos, y la libertad de nuestro ego, que es el más tirano de todos. Pues es gracias al sacrificio de Jesucristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En cualquier caso, pues eso se celebra cada día, porque cuando os reunáis en mi nombre, pues tomad el pan y el vino y haced esto en memoria de mí, no olvidando lo que ha costado vuestra liberación, vuestra santificación, vuestra salvación. Y bueno, pues por eso yo creo en la Pascua diaria, claro, y creo en el Sukkot diario y en el Shavuot diario, en Pentecostés, claro, diario. Estar lleno del Espíritu. Que no lo practico todos los días, pero que creo que es propio de tener esa renovación festiva con Dios. Que son las tres fiestas de Dios, que son las que hemos mencionado, y que Dios quiere celebrar con su pueblo, claro, en esa comunión, en esa relación. Ahí es la celebración de la Santa Cena, de la Última Cena, del pan y el vino, ¿no? Una expresión, además muy metafórica, pero muy gráfica, del cuerpo de Cristo, masacrado, herido, molido por nuestras rebeliones y sacrificado como Cordero de Dios en la Pascua, porque Jesús fue sacrificado en la Pascua, ¿no? De hecho, a veces nosotros decimos, bueno, no importa el día, ¿no? Es verdad, en cierta manera, pero para el Señor las fechas son importantes, a veces no sabemos por qué, pero el mismo día en que se sacrifica el Cordero para esa Pascua inicial y luego la rememoración cada año a lo largo de los siglos, aunque hubo años de dejación por parte del pueblo de Israel que luego tuvieron que retomar, pero resulta que Jesús es sacrificado entre las dos tardes del día en que se mata al Cordero para celebrar la Pascua, y coincide exactamente en la misma fecha. Con lo cual, alguna importancia tendrá, por lo menos para unificar los dos hechos, ¿no? Como un solo para hecho. dar a entender bien claramente que el antiguo pacto de la ley no es más que una sombra del nuevo pacto de la gracia, que es experiencia, que es manifestación personal y directa del Verbo de Dios, de Dios hecho hombre. Por tanto, una cosa es el Logos, una cosa es la profecía de lo que va a suceder, y otra cosa es el cumplimiento profético, ¿no? Y lo que sucede es que todo el antiguo pacto se cumple a Jesús, y así Dios manifiesta el nuevo pacto en Cristo, que es el pacto de la gracia, ¿no? Porque por la ley nadie puede ser justificado ni salvado. La ley mata, la ley condena, y solo en Cristo Jesús podemos ser justificados de la condenación que merecíamos todos por nuestro pecado. Conclusión, pues este es el comienzo realmente de la liberación de todo ser humano que se ampara bajo Pesaj, bajo el sacrificio de Cristo. Es más, en la misma crucifixión lo expresa con el ladrón que se arrepiente y que le ruega que se acuerde de él, y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Es impresionante, o sea, fulminantemente comienza ahí a mostrar la liberación del pecador, ¿no? Y el juicio.
del que no se arrepiente, o sea, y bueno, todos los 3 años y medio en los que Jesús está predicando, por supuesto, la salvación se va acercando a cada cual que cree en Jesucristo y es añadido a la familia de Dios. Pero la victoria contra Satanás que tuvo al ser tentado y no vencido en todas las tentaciones, en realidad se cumple en Pesaj, porque Jesús muere y vence a la muerte y al Hades, que son los 2 principados diabólicos más poderosos que tiene Satanás, y sale del Hades con las llaves de la muerte y del Hades, victorioso, para que tengamos esperanza de resurrección. O sea, luego hablaremos del final de la semana esa, ¿no? Sí. Pero es que a mí me han llegado dos invitaciones de celebración. Una me chocó mucho porque es celebrar la muerte. En realidad, los cristianos no es que celebramos la muerte, sino lo que la muerte de Jesús produjo, el pago por nuestros pecados y la remisión ¿no? Es decir, somos guardados, limpiados, protegidos, pero sobre todo se pagó la deuda en la relación personal con Dios en la cruz, ¿no? Entonces, pero celebrar la muerte, porque es que está habiendo una cultura de la muerte, de celebrar la muerte, y a mí me llamó mucho la atención. El año pasado, justo en las fechas estas, estuve visitando una ciudad que no había estado nunca en esas fechas, y me llamó mucho la atención las procesiones. Claro. De exaltación de la muerte. Es un culto a la muerte, al Cristo muerto, ¿no? Y de hecho es lo que figura en la mayor parte de las iglesias idólatras, ¿no? Tienen el muñeco muerto colgado de la cruz, ¿no? Entonces, pero hay que diferenciar en lo que es celebrar como culto a la muerte y en lo que es celebrar la fiesta de la victoria, claro, a la muerte, que para eso hay que morir. O sea, en realidad, conmemorar, dice, y hacer esto, pues Jesús dice, la muerte del Señor anunciáis. O sea, que estamos en una manera... como pago por nuestros pecados. Pero hay que presentar, claro, esa generosidad. Es un anuncio y es una especie de celebración. Lo que pasa es que la doble vía de interpretación del bien y del mal, pues a veces se acerca, pero no es dar culto a la muerte de Cristo, sino es dar culto a Cristo que murió por nuestros pecados, y por lo tanto es una fiesta de gratitud y de celebración, sin duda, porque gracias a ese sacrificio de Jesús pues somos liberados. Y bueno, se celebró con la cena del Cordero Pascual y con vino. O sea, no es broma. Es decir, que es un festejo, pero con el diablo el festejar a la muerte es macabro, claro, y es repugnante. En cambio, en esto es una fiesta a la vida del que sacrifica su vida por amor. Entonces es algo tan glorioso que cómo no honrarlo y festejarlo, porque Pesaj, hay que tener en cuenta que la Pascua no es resurrección. Es liberación, sí. Es liberación. Y además, la fiesta en sí se celebra con la muerte de Jesús. Eso es Pesaj. Y en el antiguo pacto no figura lo que es la ampliación de Pesaj a la resurrección. ¿Por qué? Porque es sacrificio del Cordero y punto. Sangre, paga el pecado la sangre. Y sangre de Cristo se paga el pecado. Y ahí es punto la Pesaj. Diríamos que Pesaj dura 2 días. No llega hasta el primer día de la semana, que supuestamente
dicen que resucitó, que yo creo que resucitó el sábado, pero además es muy sencillo de demostrar. Pero lo que sí importa es que hay que separar lo que es Pesaj en sí, para no quitarle de ninguna manera el valor del precio. El valor del precio tan tremendo que tuvo que pagar Jesucristo, ¿no? Y bajar al Hades, ¿sabes? 3 días al Hades. Entonces, y allí... Lo que es que el Hades no puede recibir a un santo. No, porque no es su lugar. Claro, es que dices, la luz que produce, yo estoy pensando, ¿no? La presencia de Jesús en el Hades rompe con todo lo que allí se está manifestando. Bueno, es que todos a temblar. Toda los la oscuridad. Demonios a temblar, claro. Los demonios que estaban en el Hades y el mismo principado diabólico de la muerte y del Hades, pues a temblar, ¿no? Y entonces no pueden ni acercarse, ni tocarle, ni retenerle, ¿no? Porque, primero porque es Dios, segundo porque es santo. Entonces lo que tú dices, no tienen ningún derecho legal. Las almas condenadas están en cumplimiento de un derecho legal del juez, nada menos que Dios mismo, que decreta la Torá, la ley, ¿no? Y que decretó con Adán y Eva: el día que comiereis de este árbol moriréis. Pumba, ley, y la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero y entra Jesús gloriosamente al Hades. Es curioso. Y aquello que podría pensarse que era la derrota de la muerte, resulta que es la victoria contra la muerte. Y por eso yo seré tu muerte, dice la profecía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque entonces, la muerte y la vida la da Dios. Eso está bien claro, ¿no? Y le deja ser la muerte de las potestades del Hades y de la muerte, es quitarles ese poder de matar. Ya no desde entonces, y antes tampoco, pero en alguna manera mucho más clara, desde entonces la muerte no puede quitar ninguna vida sin permiso de Jesús. No puede. En el libro de Job se ve bien claro que no le permite a Satanás quitar la vida a Job, y eso es antes, o sea que a partir de ese momento, en la victoria total de Jesús, pues la cobertura que da Jesús se cumple: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Incluso cuando el Señor determine el fin de nuestro tiempo terrenal y de nuestro parón biológico, y el base se para y se muere. Sí, los demás experimentan tu muerte, pero tú no. Tú no la experimentas porque no viene el ángel de la muerte a por tu alma. Así que no verá muerte, no verá el ángel de la muerte, ¿no? Entonces, a otros el Señor les permite que el ángel de la muerte se los lleve, y eso está claro, conforme a la justicia, ¿no? Pero es importante delimitar que Pesaj, Pascua, es simplemente el sacrificio de Jesús. Eso es para no quitarle ni la más mínima gloria de ese amor absoluto, total, de esa entrega, ¿no? Entonces podemos celebrar precisamente eso, la manifestación del amor de Dios hacia nuestras vidas. Eso es Juan 3:16, definitivamente, ¿no? Claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es decir, Él murió por amor a nosotros, ¿no? Lo dio al sacrificio como Cordero, pues el Cordero Santo, ¿no? Y no, pues es lo mismo que celebrar la muerte diaria de nuestro ego. Que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y celebrar la muerte de nuestro ego significa que si el grano de trigo cae a la tierra y muere, da mucho fruto. Y esa es la fiesta. La fiesta gloriosa de Pesaj
la vio Jesús y la anhelaba, a pesar de lo que suponía. ¿Por qué? Por el fruto, sí. Porque veía el fruto de nuestra salvación, de millones de almas. Sí, Hebreos 12 nos dice eso, ¿no? Claro, de millones de almas rescatadas de las garras del maligno y del fuego, ¿no? Y del infierno. Por lo tanto, el mismo Jesús se alegra del fruto que va a tener con su sacrificio antes de sacrificarse, ¿no? Y aunque en una lucha impresionante por tener que asumir toda la maldad de la humanidad, ¿no? Y en la muerte, para mí, lo máximo de sacrificio amoroso es lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado, no? Entonces el padre miró a otro lado por primera vez, habiendo estado desde la eternidad en esa intemporalidad de Dios, unido, siendo uno con Él, miró a otro lado. ¿Para qué? Para mirarnos a nosotros. Madre mía, o sea, para que el abandono que merecemos los pecadores por nuestro pecado sea cambiado por la misericordia y el fijarse en nosotros. Gracias a que Él se lleva ese abandono, se lleva la orfandad de la humanidad. Es algo fuertísimo. Él asume la orfandad de la humanidad siendo el unigénito, primogénito, como si se volviera huérfano en ese instante. Imagínate. Bueno, es que es impensable, ¿no? El nivel de amor sublime, ¿no? Y todo eso sucede precisamente en Pesaj, ¿no? Y claro, qué curioso que se celebra la fiesta con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque se proclama la santidad sin influencias. No hay influencias, no hay religión. Es amor y santidad y punto. Sin apariencia, para que así lo deseemos, como dijo Isaías, ¿no? Claro. No, ni tampoco razonamientos. ¿Quién razona esto? No hay ni tampoco sentimientos, no, es puro amor absoluto y santidad. Y por tanto la religión ahí no tiene parte ni arte, no tiene nada que ver. Y Dios lo que se celebra la fiesta consigo mismo, como debe ser, porque no hay nadie igual a Dios como Dios, y su Hijo es igual al Padre. El Padre y yo uno somos, y el Espíritu Santo, y la celebra después ya como beneficio de esa muerte, de ese sacrificio y de todo ese sufrimiento con los rescatados, los que ha comprado con ese sacrificio, ¿no? Y bueno, pues se convierte en una fiesta fúnebre, que es lo que hace Satanás. Satanás, en lugar de que sea una fiesta de alegría y de regocijo, pues la convierte en una fiesta fúnebre. Y así sacan pues a los crucifijos, los Cristos muertos, ¿no? Sí, las Verónicas, las Piedades. Las Lloronas y las... bueno, y todo un novelón, en lugar de ser una gran fiesta. Una fiesta igual que la fiesta que se debe celebrar en lo que hoy se llama funeral de un siervo de Dios. No, de funeral nada funerario. Yo escribí un poema que lo canta mi hija, el día que el Señor me llame a su presencia, ¿no? Celebrar gran fiesta, ¿no? Entonces no lloréis ni alegraos y gozaos, ¿no? Porque
que ya está. Sí, porque uno ha llegado a la meta y entonces, ha conseguido pues eso, la corona, ¿no? Pero tú fíjate, hasta en las iglesias evangélicas, en muchos, se ha conseguido infiltrarse en lo fúnebre, es decir, la victoria de la muerte sobre la vida, ¿no? Claro, el culto a lo que es el Thanos, lo que es, bueno, pues, y darle la importancia sobre la vida. Darle más importancia a la muerte como si fuera la gran tragedia. Eso es en realidad al Thanatos. Culto al Thanatos, ¿no? Que es uno de los dioses del Olimpo, el dios de la muerte, y el día que por ahí vemos en México, por ejemplo, ya es el colmo, ¿no? De que culto a la muerte. Pero es que como somos tan sentimentales y tan románticos, pues oye, ¿quién no sufre ante el fallecimiento de un ser querido, no? Es tremendo, ¿no? Tenemos ahí, lógicamente, un alma sentimental, emocional, que no reprocha a Jesús cuando están llorando. Todavía después de 4 días de que muere Lázaro, todavía están llorando en la casa de Lázaro, ¿no? Y eso que ya estaba enterrado. No sé si plañideras contratadas o familiares, pero seguro, si había plañideras contratadas, también había familiares y, sí, amigos, sí. Y hasta Marta y María pues se echan a llorar al ver que llega Jesús, ¿no? Y entonces Jesús no les critica que lloren, no, lo único que les expresa que Él es la resurrección y la vida. Y resucita a Lázaro después de 4 días muerto. Y yo creo que hay que luchar contra todo impulso sentimental que incluso se racionaliza y se hace humanismo, buen humanismo, pero no, es lo fúnebre, es lo tétrico, es lo oscuro. Sí, yo la verdad, yo he tenido bueno, cuando falleció mi padre, ¿no? Sentí esa influencia que tuve que rechazar, porque y es lo que se llama el luto, ¿no? El luto, que es un espíritu que acompaña a la muerte y que viene a poner esa tristeza y llevar a una depresión a la vida de los que han sufrido esa pérdida, y eso abre la puerta a que espíritus que están acompañando al fallecido ahora se posicionen en la vida de sus familiares, recibiendo la herencia espiritual que viene de ese mundo, ¿no? Porque abres la puerta a través de esa tristeza, del luto, abres la puerta a que ese mundo de oscuridad tome ventaja sobre tu vida, ¿no? Y es verdad que tristeza hay, es decir, no puede uno alegrarse de perder a un ser querido, pero sí puede alegrarse y gozarse de la victoria de esa vida sobre el peligro de la muerte y del pecado en la vida, ¿no? Es que si eres hijo de Dios y tienes conciencia de que eres salvo y fallece un ser querido que también es salvo, no lo pierdes. Claro. Sabes que tarde o temprano vas a estar con él. La tragedia es, eso sí, que produce gran dolor, es si se muere un ser querido sin tener la salvación. Ahí sí que es algo fúnebre, porque es el ángel de la muerte el que se lleva el alma de ese ser querido. Y es la victoria de la muerte y del Hades que van a retener a ese ser querido hasta la segunda resurrección, encima. Y bueno, y además, ¿qué más da? Pues ya para condenación es la segunda resurrección. Y entonces ahí sí que es una tristeza según Dios por los que se pierden. Pero aun esa tristeza no se puede convertir en luto, porque el luto es un arma de Satanás para inyectar tristeza, melancolía, amargura. Y por tanto
Si hay que dar gracias a Dios en todo, Señor, tú sabes quién soy yo. Sí, poner en las manos de Dios razonar este tema en tus manos. Perdóname si yo no hice lo suficiente para que esta persona te conociera, eso sí, pero consuela a los familiares y obra que ninguno vaya donde supuestamente ha ido. Sí, porque al final el juicio no es nuestro, es el asunto de Dios. Al final es que no sabemos si en el momento de la muerte, estando hasta en coma, el Señor tiene un encuentro con una persona y lo salva con el alma, ¿no? O sea, es que no, la misericordia de Dios es tan inmensa, es infinita, que no la alcanzamos a valorar. Y por tanto, ni siquiera aún en una situación de ver a alguien que niega a Cristo y se muere, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, vas y dices que quiere usted que oremos juntos, no quiero, no, yo no creo en Dios, y se muere, madre mía. Pues entonces... A mí me pasó una vez que tuve que ministrar en un entierro de un suicida. Uf. Madre mía. Entonces, la verdad es que yo, como era familia evangélica, bueno, y vino un pastor de otra iglesia, le cedí el honor de poder ministrar él, pero no cuajó. No quiso. No quiso, no. Entonces me tuve que comer el marrón. No te escaqueaste. No, y tuve que ponerme delante del Señor, porque, Señor, ¿qué hablo yo a los familiares? Ya. Y el Señor me dice, qué bueno, ahora eres tú el que juzgas, yo me puedo retirar. De esas cosas que dices, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Digo, no, como tú ya has juzgado, tú ya has condenado a esta persona, será asunto mío, ¿no? Claro. Y ese fue el mensaje que llevé. No entendemos las cosas, no sabemos por qué, pero esto es lo que Dios me ha dicho, que esta vida está en sus manos, que es asunto suyo, que no es asunto nuestro. Así que descansemos este área en las manos del Señor. Lo que Él haya decidido es asunto suyo. Es asunto suyo. No es nuestro. No vamos a nosotros a mandarle al infierno ya Eso de cabeza, ¿no? No somos nosotros quien. Entonces, Señor, qué bueno que tú sigues siendo quien juzga, porque a lo mejor si tengo que juzgar yo mi propia vida, me mando al infierno mismo. Me digo, no, condenado. Sí. Menos mal que nos amparamos bajo la sangre de Cristo, pero Sí, si no... es así. El asunto es vida o muerte, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Culto a la vida y no a la muerte, claro. ¿No? Y porque la vida es Cristo, Él es la vida. Pues la otra invitación que me han hecho es a celebrar el Día de la Resurrección. Claro, y esa es la segunda parte de esta semana que se rememora. Y es curioso porque a veces la cristiandad utiliza una fecha diferente que el judaísmo, cuando en realidad es la misma fecha. Y a veces es por temas de identidad religiosa, y dices, bueno, ¿por qué jugamos a ser trileros, ¿no? Es decir, aunque hay que celebrarlo todo el año, volvemos a decir, las fechas son las que son, y era el 14 de Aviv, el día de la muerte del Cordero, y después nosotros sabemos que 3 días después es la resurrección de Jesús, que como bien decías tú antes, no se contempla en el judaísmo porque su revelación es hasta ahí. No tiene la revelación de la resurrección, aunque saben y predican que hay resurrección de los muertos, y de hecho ahí estaba entre la confrontación entre los fariseos que creían en la resurrección y los saduceos que no creían en la resurrección, y siempre se liaban a palos. Pero con respecto a la fecha, pues está claro que tenía que estar 3 días, porque piden señales y milagros y no les revelaré más que la señal de Jonás. ¿Y cuál es lo que les anticipa? Pues que él dará testimonio de que 3 días estuvo Jonás en el vientre de la bestia marina. Sí, luego la destrucción del templo, también destruyó este templo y en 3 días lo reconstruiré, ¿no? Claro, ya habla claramente
al tercer día, ¿no? Nos resucitará, o sea, nos resucitará. Es decir, que Él al tercer día nos resucita. Que ahí hay una maravillosa profecía, porque estamos en el tercer día de Dios después de la victoria contra Satanás y contra la muerte de Jesucristo, porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y entonces ya empezó el tercer milenio después de Cristo, y por tanto estamos en ese tercer día, y en este tercer día se completará todo, ¿no? Pero volviendo a las fechas, es imposible que resucitara el domingo, primero y que muriera el viernes, porque vamos a ver, no salen las cuentas. Si muere el viernes y es a las 3 de la tarde, pues el viernes al sábado un día, y del sábado al domingo 2 días. El domingo a las 3 de la tarde, que sería día y medio. O sea que no tiene encaje posible, ¿no? Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, y entonces del miércoles al jueves un día, del jueves al viernes 2 días, y del viernes al sábado 3 días, y resucitó el sábado después de las 3 de la tarde. ¿Por qué además? Porque Él es el Señor del sábado. Había marcado el Shabbat como algo súper contundente, y que era casi el mandamiento principal para el judaísmo, y sigue siéndolo. Sigue siendo el Shabbat. Y entonces Él es el Señor del sábado, y por eso lo manifiesta resucitando el sábado, que no es el hombre esclavo del sábado, sino que el sábado está hecho para el hombre, para comunión con Dios, descanso físico y comunión con Dios y con la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, y resucitó de día, porque Él no es de la oscuridad, o sea que tuvo que resucitar efectivamente después de las 3 de la tarde, que es todavía de día, ¿no? Y lo que pasa es que en la festividad judía hay lo que se llama Shabbat y Shabbatón. El Shabbatón es cuando el Shabbat coincidieron 2 sábados seguidos. Coincide con otro Shabbat próximo, y que una de las grandes fiestas sí coinciden cerca del Shabbat. Pues una cosa es el Shabbatón, que es la gran fiesta, que era el jueves. La gran fiesta era el jueves, que empieza el miércoles. Claro, es que y por eso tuvieron que bajarle de la cruz rápidamente, antes de que se pusiera el sol, porque a partir de ahí ya... Sí, entre las 3 y las 6 de la tarde era cuando tenían que enterrar a Jesús. Porque si no, pues iban a contaminar la fiesta, ¿no? La fiesta, ¿no? Y el Shabbatón. La fiesta del Shabbatón, cuidado. Y entonces el Shabbat vino después. O sea, sí. Primero fue Shabbatón y luego Shabbat, y luego el primer día de la semana, como se le llama, el domingo, ¿no? Para empezar, las mujeres llegan cuando todavía es casi de noche, o sea, pero no había ni amanecido y ya la tumba estaba vacía. Sí. Por cierto, la piedra no la tuvo que quitar para salir el Señor, sino para que entraran las mujeres, o Pedro y Juan. Es decir, no, la claro. Resurrección, Él no necesitaba quitar la piedra para salir. La piedra la quitaron los ángeles para que vieran la tumba vacía, las mujeres, y además allí estaban para hablarles, ¿no? Y decirles: a quién buscáis, al que buscáis ya no está, ¿no? Entonces, y bueno, pues es impresionante, claro, lo que implica las dos fiestas dentro de la fiesta de Pascua. La Pascua judía ahora resulta que es la Pascua y la resurrección. Y se juntan las dos precisamente porque es la manifestación de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre el Hades,
y primero el beneficio del sacrificio de Jesucristo, y segundo la victoria, ¿no? Son las dos grandes fiestas. Es que son, si no hay resurrección, en vano predicamos el Evangelio. Pablo, ¿eh? Y si Cristo no murió por nosotros, no hay Evangelio, ni hay esperanza para ningún ser humano. Por lo tanto, es gordiano, diríamos que la fiesta de Sukkot es maravillosa y conmemora la venida de Jesús, y que nació en Sukkot, en Belén, y volverá en Sukkot y todo eso, pero la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, es maravillosa, es el avivamiento, es la llenura del Espíritu, pero la Pascua, la Pascua es el nudo gordiano, de la historia, ¿no? Es el núcleo, es la expresión sublime, incomprensible para el ser humano, del amor de Dios. Alto es, inmenso es, no alcanzamos a entender. Entonces tenemos una fiesta de gratitud y una fiesta de victoria, ¿no? Vamos a decir de alguna manera, esa debería ser, ¿no? La fiesta de la gratitud primero y luego la fiesta de la victoria. Nosotros este año tenemos previsto, aparte de esas, yo a la invitación a la celebración de la muerte no voy a ir, como mucho a una fiesta de gratitud por el pago, por el sacrificio de Jesús en la cruz, y luego, por supuesto, la resurrección. Pero ese mismo día, este año coincide con la fecha del 9 de abril, domingo 9 de abril, tenemos previsto un acto de humildad, de humillación, para realmente reconocer que los méritos son de Él, porque alguien puede decir, no, es que esa es otra mentira, ¿no?, del mensaje. Dios ha venido a buscar a los buenos, por eso cambian el mensaje de los ángeles en el día del nacimiento de Jesús, en ese Sukkot, y dicen, no, buena voluntad de Dios para con los hombres, es lo que dijeron los ángeles. Lo cambian y dicen, gracia de Dios para los hombres de buena voluntad. Dicen, no, la buena voluntad es de Dios, no de los hombres. Es la buena nueva, que es lo que significa evangelio, es lo que Jesús dijo: he venido a predicar el año agradable del Señor, la buena nueva, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios. Y por eso es ese famoso villancico de Noche de Paz, porque eso es lo que trae el nacimiento de Jesús, que Dios quiere hacer paz con los hombres, y que no podía, porque la ley era implacable y él mismo no se iba a desdecir como juez, y entonces no había posibilidad de paz ante el pecado, que exige condena, juicio y condena. Y entonces envía a Jesús, a su Hijo, para mostrar su buena voluntad. Ya que el hombre no se puede acercar a Dios, Dios se acerca a los hombres. Y por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros, es el primer nombre, ¿no? Sí. Y no, por supuesto que no es la buena nueva a los hombres buenos, de buena voluntad, ¿no? Es claro, es el humanismo cristiano, ¿no? Él no vino a justos, sino a pecadores, porque no había ningún justo. Sí, pero a los que se creían justos no reciben, porque dicen, no, ¿cómo tú vienes a solucionarnos un problema que no tenemos, porque somos buenos? Somos hijos de Abraham y por lo tanto ya genéticamente somos buenos. Hace poco alguien me dijo que es cristiano de nacimiento, de cuna, sí, porque mis padres... De nacimiento en el espíritu, ¿no? Digo, no, de nacimiento de bebé. No, hijo, tienes que reflexionar, te han engañado y tú vives engañado. No se puede ser. Dios no tiene nietos. No hay ninguna figura de que Dios tenga nietos, tiene hijos, y por tanto, para que haya salvación tiene que haber un encuentro con Jesús y tiene que experimentarse la circuncisión del corazón, el nuevo nacimiento. O sea, que por haber nacido bebé de espermatozoide y óvulo, ya esos espermatozoide y óvulo de tus padres ya estaban santificados, ya eran puros y ya naciste puro. La Inmaculada Concepción, claro, extendida a todos los cristianos, ¿no? Exacto, y resulta que
La misma María proclama el Señor mi Redentor, por lo tanto ya induce confesión. Que ella se reconoce pecadora, ¿no? Induce confesión de que necesita redención como todo ser humano. Y vino a los pecadores porque no había ninguno justo. Y ahí está el grave problema de los religiosos, que hacen prosélitos con el orgullo religioso de creerse mejores que los demás y mejores y creerse merecedores de las bendiciones y de la de la gracia de Dios. Entonces ahí es donde Dios los resiste, porque eso es la peor de las soberbias, ¿no? Y que viene precisamente por no querer sufrir la humillación de reconocer la condición pecaminosa, adámica que tenemos. Entonces, para mantener el cuello duro, para mantener una dignidad impostada, pues yo soy bueno de toda la vida, yo no me arrepiento de nada. No, yo no robo, yo no miento, yo diezmo, yo ofrendo, yo. Ah, pues tú eres un tío pobre, miserable y desnudo, que no te conoces. No miras hacia adentro. Como el joven rico, todo esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿no? Una cosa te falta. Y era un avaro del copón, o sea. Ahí le tocó en el punto débil de su vida, ¿no? Sí, entonces, o como el fariseo en la oración en el templo, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, que no vino a buscar los que tienen mérito, porque no hay ninguno, pero que tuvo la compasión y la misericordia de venir a los pecadores a asumir su pecado y pagar por él. Pero solamente por medio del Espíritu Santo podemos reconocer nuestros pecados realmente, ¿no? Sí, ni siquiera arrepentirse. Porque la convicción de pecado viene por el Espíritu, ¿no? Primero, la primera impresión que produce al oír la palabra de Dios, al conocer a Jesús, aquellos que con sinceridad y con necesidad buscan a Jesús, lo primero, al escuchar el verbo, el mensaje, la buena nueva de Cristo, que es el Evangelio, el Espíritu Santo, ante esa atención, esa actitud, el Espíritu Santo produce convicción de pecado y de juicio. Es lo primero. Lo primero que experimenta cualquier ser humano antes de nacer de nuevo es convicción de pecado y de juicio. Es que está muerto, está condenado, es que es culpable, es pecador. Y eso después lleva a producir el don del arrepentimiento, que también lo da el Espíritu, de tal manera que una vergüenza inmensa, decir, vaya bicho que soy, ¿pero esto qué es? Pero no me había dado cuenta, yo me creía bueno, y mira, me he visto en el espejo y vamos, el monstruo más repugnante, y odio a ese viejo hombre, odio mi pecado y mi naturaleza, ¿no? Y me avergüenzo, y ese es el arrepentimiento. Y la confesión, por favor, Dios mío, confieso. Es el retrato de Dorian Gray, ¿no? Reconozco, de tu vida. reconozco exacto el retrato reconozco mi pecado, lo reconozco, y ¿cómo no voy a confesarlo si es verdad, no? Perdóname, y luego viene la súplica, la petición de perdón, con el arrepentimiento verdadero de odiar el pecado. Decir, no quiero más, por favor, saber nada con este ego. Y líbrame de esta inmundicia y guárdame de que yo no vuelva a ser más como lo que era, ¿no? Y entonces viene el perdón de Dios y viene el Espíritu y llena la vasija. Pues vamos a tener oportunidad de hacer eso el día 9, el domingo, el llamado Domingo de Resurrección, a las 7 de la tarde,
en la Plaza Cervantes, en Alcalá de Henares, y estamos organizando en otras ciudades también que lo puedan hacer y pueda extenderse esta oportunidad especial. Es decir, ya que ha habido el pago y ha habido la victoria, que podamos acceder a ella por medio de la humillación personal y ser mojados con la sangre de Cristo en el dintel y en las columnas de la puerta, y ser acreedores a la resurrección que se ha producido, y poder ir con esa alegría, ¿no? Sí, bueno, es el día, uno de los 3 días de la humildad, que pues no por decreto ni por obligación, sino por devoción y por anhelo de testimonial, pues proclamamos contra el orgullo la humildad. Claro. Hemos declarado que la palabra orgullo es desechada de nuestro vocabulario para siempre, y nosotros no podemos estar orgullosos de nada. Ni tenemos que estarlo, sino que tenemos que ser humildes, porque Dios da gracia a los humildes, y aprendemos, y tenemos que aprender cada día la humildad de Jesús, que es lo que hizo énfasis: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo se aprende la humildad? Pues como Él se humilló hasta lo sumo, nosotros queremos humillarnos y hacerlo públicamente, incluso para que nadie piense que nos presentamos como los santos, como los buenos. No, primero reconocer nuestros propios pecados. Exacto. Luego los de la Iglesia, y después los del resto del pueblo, y siendo de alguna forma, o ejerciendo la labor sacerdotal de reconocer, igual que el sacerdote, el sumo sacerdote, primeramente presentaba el sacrificio por sus propios pecados, luego presentaba a los del pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, el primer equivocado que falla y que no hace las cosas bien somos nosotros, pero tenemos solución en Cristo. La Iglesia no es perfecta, necesita ser renovada, cambiada, limpiada constantemente, hasta que el Señor venga a presentar su novia ya bien limpia y bien libre de arrugas, ¿no? Bien planchadita, y después el pueblo. No podemos enseñar a los demás que hagan bien si no lo hacemos nosotros primero, ¿no? Así es un acto de humildad, de humillarnos delante de la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, y entonces nos da la esperanza de que fructifica. Él produce los frutos de su Espíritu y los aumenta y los multiplica en nuestra vida. Esos frutos que no hay manera de merecerlos ni de comprarlos, que son el amor, el gozo y la paz, pues la sabiduría, etcétera, que son la sustancia de Dios, la naturaleza misma de Dios, y que la produce divinizándonos a través de Jesucristo, ¿no? Y es maravilloso ver cómo así también nos va transformando a su imagen y semejanza, nos va podando, perfeccionando, y vamos de humillación a exaltación, y de reconocimiento, de quebrantamiento a victoria y a poder de Dios. Así que esperamos que puedas participar con nosotros este 9 de abril en la Plaza Cervantes, sí, en Alcalá de Henares, de la tarde, de Alcalá de Henares, o de las ciudades donde te informes que se esté planificando en las iglesias de Cuerpo de Cristo. Y mientras tanto, pues humillémonos cada día y pidamos al Señor perdón todos los días de las faltas que cometemos, y celebremos Pesaj cada día y proclamemos que gracias a que Jesucristo dio la vida por nosotros y derramó su sangre, nos limpia de todo pecado, nos santifica, y sigue poniendo su señal en nuestra frente, pero sobre todo sigue manifestando su Espíritu en nuestro corazón, para que podamos vivir con la fe
de que seremos resucitados como Él resucitó, con la fe de que mientras llega el final, antes de que llegue el final de nuestro tiempo terrenal, pues estamos en paz, en gozo, celebrando la buena nueva de la fiesta de Pesaj, de la fiesta amorosa, sublime, absoluta, del sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, y frente a las luces de oscuridad y de tinieblas y tristeza, o las fiestas de luz y de exaltación religiosa, Señor, queremos vivir estos días guiados por tu Espíritu en la verdadera realidad, Señor, de tu venida, de tu salvación, de tu victoria en la cruz, Señor. Y que podamos así glorificarte con nuestras vidas, Señor. Líbranos de toda esa exaltación religiosa falsa, y que podamos vivir de verdad, Señor, en la libertad de tu Espíritu Santo estas fechas. Señor, visita a cada hijo tuyo, Señor, cada persona que proclama tu nombre. Manifiesta tu gracia, para que pueda alinearse con la dirección de tu Espíritu Santo, y poner especialmente en tus manos ese acto del día 9, Señor, para que tú lo bendigas en cada uno de los lugares donde se vaya a producir. Señor, para que tu Espíritu y tu gracia estén en medio y muchos puedan experimentar la bendición de la humillación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones. Al Señor, siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.